Si existe una alegoría en la Biblia que puede describir lo que es el proceso de Job, el proceso de Dios, el proceso fuerte que padece un hombre en el camino del Señor, ese es Job. En el día de hoy vamos a predicar un tema muy importante y trascendental para la iglesia, y es un tema que hemos dicho que lo íbamos a predicar hace ya mucho tiempo, pero lo vamos a hacer en el día de hoy, porque es un día propicio, es un día fantástico para exponer una realidad que el pueblo de Dios tiene que conocer, y es cómo es el camino de las personas cuando vienen a Cristo. La Biblia habla de un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz, un hombre temeroso de Dios, un hombre que no tenía prácticamente defecto delante del Señor, un hombre justo, perfecto en todos sus caminos, un hombre que era económicamente muy bendecido, un hombre que lo tenía todo, pero de repente decide el Señor hacer una prueba terrible y tremenda con este hombre, una prueba que va a cambiar completamente la noción que se tiene del cristianismo desde tiempos inmemoriales. Pero antes de empezar este apasionante tema que habla del gran conflicto de Dios con Satanás, con sus ángeles y con todo lo que es esta perfecta obra, vamos a orar al Espíritu Santo para que en esta tarde sea Él y no hombre el que esté hablando al pueblo de Dios sobre un tema importante para el creyente entender lo que sucede cuando una persona se convierte y viene a los caminos del Señor. Padre Santo, miren, esta tarde encomendamos esta palabra a ti, Señor. Ponemos toda nuestra esperanza en que seas tú el que estés ministrando. Bendita sea la gloria de Dios, el que esté dándole palabra de vida a tu pueblo, Padre eterno. Mira que esta es una alegoría que tu pueblo la tiene que tener, la tiene que dominar, porque es mucho el mal que se ha hecho por desconocimiento de estas verdades ocultas en la palabra desde hace mucho tiempo. Padre, esta prédica de hoy queda en tu santo nombre, Señor. Amados hermanos, la Biblia es un libro completamente parabólico. Cuando hablamos de que es un libro parabólico, hablamos de que es un libro simbólico en la mayoría de las historias que se narran. En cada una de ellas Dios dejó oculto verdades necesarias para entender lo que es el verdadero camino de Dios y lo que no lo es. Este hombre Job era un hombre que vivía en una tierra situada entre Siria, lo que sería Aram y Edom. Y es un hombre que lo tiene absolutamente todo, un hombre bendecido materialmente, tiene muchísimos camellos, tiene muchas ovejas, un hombre que tenía una familia perfecta, un hombre que tenía dinero, por decirlo así. Sus hijos estaban tan prosperados que ellos hacían comilonas a cada rato. Job vivía sacrificando por si acaso esos hijos hubiesen cometido algún pecado para ofender a Dios. Ni siquiera, hasta por sus hijos este hombre era tan justo que sacrificaba. Pero resulta que un día dice la palabra que vinieron a reunirse ante Dios los hijos de Dios, y dentro de ellos estaba Satanás. Y la gente se alarmará diciendo, ¿pero qué hace dentro de los hijos de Dios el diablo? Pues a partir del día de hoy ustedes van a comprender un poco mejor lo que es esta obra maravillosa que Dios hace y en la cual se vale incluso del mismo diablo para la gloria de sus propios hijos. En este conflicto Satanás estaba rodeando la tierra, pero no se había percatado de la existencia de un hombre justo que estaba totalmente bendecido, porque dice la palabra que Dios le tenía acercado, como pasaba en el libro de los Reyes, en la alegoría de Acab, que el profeta Micaías da la visión. Nuevamente vemos a Dios en el reino de los cielos, que es una alegoría, donde aparece el espíritu de mentira que se convertirá en mentira en los profetas de Baal. De manera que ahí está jugando un papel importante el espíritu, como mismo lo va a hacer ahora el diablo en esta alegoría de Job, para hacer ese trabajo con Job, que es muy controversial. ¿Cómo puede Dios darle una orden al diablo de coger a ese hombre, matarle completamente la carne, porque él no podía tocar su espíritu, pero sí su carne, y esto era simplemente para probar Dios la fe de este hombre? Entonces tenemos nuevamente a Dios en el cielo planificando comprobar la justicia de este hombre, si realmente su adoración es real. Es como dice Deuteronomio 8, que Dios produjo a sus hijos al desierto para probar su corazón, a ver si iban a seguir su ley o no la iban a seguir. Entonces la palabra nos dice claramente a nosotros que este hombre Job, inmediatamente al diablo se le da licencia, Dios le quita el cerco con el cual lo tenía protegido del mal, y lo primero que va a pasar con este hombre es que los sabeos y los caldeos van a empezar a tocar sus bienes, incluidos sus hijos. Es importante que en cada una de las palabras que se dicen dentro de esta revelación
entendamos que cada una de esas palabras tiene un contenido importante en cuanto a la revelación. Los sabeos pertenecían a los árabes, los ismaelitas era una tribu que estaba en el desierto, pero recuerden que en las alegorías bíblicas, cuando se está hablando de personajes que aparecen en las alegorías, siempre se hace con una segunda intención, y nosotros vamos a desmigajar esta revelación a partir de las genealogías bíblicas, sobre todo del libro de las Crónicas. Los sabeos eran ismaelitas, pero a la misma vez los caldeos eran babilonios. ¿Por qué razón se habla de que estos saqueadores son los babilonios y los sabeos, los ismaelitas? Pues esto lo vamos a reservar para entender cómo es el proceso de Dios en el creyente cuando vayamos caminando en la revelación más adelante, porque no es al azar que se toquen estas dos tribus precisamente para hablar del proceso de muerte de Job, en el que inmediatamente se le mueren todos sus hijos, inmediatamente se le tocan todos los bienes, se queda en la pobreza, un hombre que era honrado entre el pueblo, era un hombre que tenía dinero, un hombre que tenía una familia que lo amaba, su mujer, sus hijos, y de repente le vienen esta serie de descalabros y de problemas, y este pobre hombre se tira al suelo y se echa ceniza encima, maldiciendo el día de su nacimiento, porque realmente son tantos los infortunios. Imagínense usted este hombre con una hacienda, con trabajadores, cuando estas catástrofes pasan, siempre los negocios arrastran problemas incluso legales, que van a significar el descrédito de la persona inconsciente o conscientemente. En un pueblo como el que vivía Job, este tipo de infortunios era mal visto porque se entendía como un juicio de Dios, y por consiguiente vamos a ir analizando esta situación porque no es sencilla. Dios está usando al diablo, le ha dado licencia al diablo y a sus huestes para tocar a ese hombre en todos sus bienes y su propio cuerpo. Porque resulta que una vez le pasa todo esto a Job, que son tocados sus bienes, son asesinados sus hijos, son robadas su hacienda, cae en desgracia, inmediatamente le dice el diablo nuevamente, le dice Dios nuevamente al diablo que Job no le ha maldecido, aun habiendo perdido los bienes, con lo cual él no le adora por la bendición material que Dios le da, sino en espíritu y en verdad. Y entonces el diablo le dice que si toca su cuerpo, entonces él lo maldecirá, y es entonces cuando Dios le dice, pues tócalo. A todo esto Job está padeciendo inocente sin conocer lo que se está moviendo en el mundo espiritual. Job simplemente es un hombre justo, bendita sea la gloria de Dios, que ha tenido la desdicha de que su justicia en la tierra presupone la mirada de Yahvé directamente sobre él. Dios le ha quitado el cerco, Satanás lo ha cogido para zarandearlo como el trigo, y no ha caído a tierra, pero está terriblemente herido. Dios le ha herido. Bendita sea la gloria de Dios. Inmediatamente esto pasa, le pega una sarna que le va desde los pies hasta la cabeza, y este hombre se convierte prácticamente en un leproso incluso para su mujer, porque su mujer, que había aguantado que perdiera los bienes, había aguantado que perdiera la salud, había aguantado que perdiera los hijos, cuando ya ve esta sarna en todo su cuerpo, dice, pero maldice a tu Dios y muérete. En ese instante Job le dice, has hablado como las mujeres insensatas del mundo. ¿Qué vamos a estar con Dios? Solamente en lo bueno y no en lo malo. Dios dio, Dios quitó, bendita sea la gloria de Dios. Pero es obvio que ya Job ha perdido no solo su dinero, ha perdido no solo su prestigio, ha perdido, bendita sea la gloria de Dios, no solo a sus hijos, sino que ahora la mujer que estaba con él probablemente, probablemente estaba con él por todas las cosas que este hombre tenía, las bendiciones que él representaba. Al perder los bienes ya él no era nada, por consiguiente ella ya no está dispuesta, ella entiende que este hombre está maldito y por consiguiente no es de interés de ella. Eso es como actúan los paganos. Por consiguiente esta relación que Job tiene con esta mujer es una relación falsa en base al concepto de los bienes que este hombre tiene. Inmediatamente los pierde, se pone de manifiesto dónde está la mentira, bendita sea la gloria de Dios. Entonces ahora empieza lo bonito de esta revelación, porque es tan poderoso el asunto. Job tiene amigos, y resulta que los amigos que Job tiene van a venir alarmados por la situación de este justo que ha sido abatido por Dios, por el diablo mismo y sus huestes, que lo han cogido y le han vuelto pues un 8. Estos amigos tienen unos nombres muy peculiares. La gente dirá, sí, son nombres sencillos, sí, porque estaban cerca de donde Job vivía. No, perdón, usted, en la Biblia, todo lo que Dios habla, lo habla con una segunda intención. Si ustedes se dan cuenta, el primer hombre que es amigo de Job se llama Elifaz de Temán. Temán es una tribu descendiente de Edom. Edom es ese hermano de Jacob, que en alegorías bíblicas siempre va a simbolizar a Esaú, que son los perversos impíos, bendita sea la gloria de Dios, liberales, como dice el libro de los Hebreos en su capítulo 12, los que se dejan llevar por su vientre en el camino del evangelio.
Temán es conocida como una tribu muy sabia, pero una sabiduría que según Dios les cegaba. Y por consiguiente, si tú te pones a analizar las palabras que Elifaz de Temán le va a decir a Job, te vas a dar cuenta que este tipo de doctrina y de conocimiento que este amigo tiene, porque los 4 amigos de Job, solamente uno de ellos habla con cordura, que es Eliú, pero eso lo veremos al final, el busita. Pero los primeros 3 van a hablar dentro de una doctrina que se va a dar en el pueblo de Dios, pero es una doctrina errada, una doctrina que no conoce a Dios, porque la idea de Dios con este proceso fuerte de Job es dársele a conocer a Job, porque Job de oída le había oído, pero no sabía realmente quién era Dios. Él era un hombre que creía en lo que había escuchado, sabía que Dios era justo, quería seguir a Dios como Cornelio, pero no conocía el proceso necesario para Dios dársele a conocer. Bendita sea la gloria de Dios. Elifaz de Temán va a actuar como un liberal del evangelio, una persona que entiende que para que tu Dios esté contigo en los caminos del Señor, Él tiene que bendecirte materialmente, tienes que estar a salvo de la calumnia, tienes que tener testimonio, bendita sea la gloria de Dios, tienes que tener a salvo tu familia, tienes que tener prestigio entre la gente. Él se estremecía con movimientos del espíritu, supuestamente, bendita sea la gloria de Dios, diciendo que había tenido visiones de la maldad de Job, porque ellos no podían entender cómo una persona podía sufrir las maldiciones de Deuteronomio 28 si era justo. Él decía: Dios te ha matado a tus hijos, Dios te ha quitado el dinero, no tienes nada, no tienes prestigio, tu mujer te ha dejado, tú estás maldito. Porque ellos entendían que eso no podía proceder de Dios. Es posible que a estas alturas ya Satanás había tocado de ese hombre tantas cosas que había perdido hasta la fama y la credibilidad, porque en el proceso tan grande que tenía a nivel económico, a nivel personal, es probable que todo eso le haya sobrevenido. Figúrense ustedes, si Dios le da licencia al diablo y a sus huestes, a todos sus demonios, para tocarte a ti el cuerpo, bendita sea la gloria de Dios, ¿qué no va a hacer el diablo contigo? Te va a tirar al suelo, te va a abatir y no puedes hacer nada con eso. Me recuerda al rey David, que el rey David, Satanás mismo lo llevó a pecar, censando al pueblo. Dice la Biblia en las 2 versiones de Corintios, de Crónicas y de Reyes, que fue el mismo Dios que lo indujo a pecar y lo hizo a través del diablo. Por consiguiente, imagínate qué no hizo el diablo con Job para llevarlo a ese nivel de descrédito por el cual Elifaz le estaba juzgando como de que Dios no estaba con él. Estas nociones, estas palabras que el mismo Elifaz usa están en la Torá, están en los proverbios. Si te vas a las palabras que ellos van a usar, son bíblicas. Realmente no podían entender lo que estaba pasando con Job, porque bíblicamente un hombre que le sirve a Dios no tiene que pasar por ahí. Las bendiciones de Dios, bendita sea la gloria de Dios. Saludo a usted, David O. Hernández, Gabriel Cruz, Evangelista Carlos Cosme. Síganme, porque este tema es tremendamente importante. Yo creo que el tema de Job es uno de los más importantes de toda la cristiandad, y hoy vamos a dedicarnos a hablar de Job y del proceso, porque creo que es importante, y no importa el tiempo que nos lleve, conocer y entender cómo es que Dios procesa y trabaja. Elifaz de Temán era un hombre descendiente de la casa de Esaú. Este hombre responde al perfil del liberal, el hombre liberal que entiende que los bienes materiales dan muestra de que tú tienes a Dios de tu parte. Si tú tienes bendición terrenal, Dios está contigo. Si tú no eres calumniado de los de fuera, Dios está contigo. Si tú eres un hombre que tiene bendición en tus hijos, Dios está contigo. Tienen poder porque están experimentando experiencias del Espíritu. Dice que sentía estremecimientos, que le manifestaba el Espíritu, que Job era el diablo prácticamente. O sea, esto lo está diciendo un hombre que tiene una doctrina obviamente errada del camino de Dios. El siguiente amigo de Job es igualmente importante. ¿Por qué razón? Porque se llama Bildad, pero no se llama solo Bildad, sino que procede de Suaj. Suaj es una tribu que viene de Setura, la última mujer de Abraham. Pero si nos vamos a Suaj y analizamos a través del libro de las Crónicas la descendencia de Setura, te darás cuenta que es hermano de Madián. Los madianitas en la palabra, a través de las escrituras, responden a los legalistas, a los que se van a juzgar por la ley, porque cuando se trata de Madián, en la mayoría de las alegorías bíblicas, se habla de fariseísmo. Este enemigo, el profeta Habacuc, Cusán Risataín, era madianita, porque Habacuc lo va a decir, Cusán es de Madián.
Estos responden al perfil de los malos, malísimos, de los legalistas que actúan como los fariseos. ¿Cómo lo sabemos? Porque si te vas a las palabras y las acusaciones que Bildad de Suá hace en el libro de Job, te vas a dar cuenta que empieza a decirle que él está herido de Dios porque ha incumplido la ley, es decir, es un pecador. Si él cumpliera la ley perfecta según Bildad de Suá, él no tendría este tipo de procesos, sería un hombre de bien, no tendría descrédito, tendría su familia viva, pero su propia maldad, según Bildad, su incumplimiento de la ley es lo que ha provocado este mal, esta herida de Dios, porque para él Job ha pecado, y al ser un pecador deliberado, que no viene del diablo que lo ha cogido y lo ha metido al medio, pues entonces este está juzgando por la ley cosas que no sabe. Por eso dice la Biblia a través de 2 de Pedro 2 respecto a los de Enoch, que se ponen a estar hablando palabras malas contra Dios. Dice, estaban hablando de mí, dice la Job en su capítulo 42 a partir del versículo 5, cuando él está diciendo, habéis hablado mal contra mí, y esto lo va a referir 2 de Pedro 2, cuando habla de los apóstatas que se ponen a juzgar lo que no conocen, porque dice que Dios vendrá a juzgar todas las palabras impías y duras que hablaron contra él. Bendita sea la gloria de Dios, porque realmente es un problema de la apostasía. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces vemos a un Job juzgado por este hombre que dice, tú tienes que llevarte de los antiguos, los que estaban antes de ti, que son los que tienen conocimiento, los ancianos. Ellos supieron lo que había que hacer, hay que cumplir perfecta la ley, no te va a pasar lo que te está pasando. Esto es lo que le decía el madianita, descendiente de Suá, de la casa de Setura, hermano de Madián. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces ya vamos viendo cómo este responde al perfil de la levadura farisea. Si tú fueras perfecto en la ley, tú no sufrieras el proceso. El diablo no tocaría tus bienes, no serías desacreditado, tendrías el honor y la honra y la gloria del pueblo. Bendita sea la gloria de Dios. Pero obviamente Job no está viviendo nada de eso. O sea, Job está completamente abatido por el diablo, y lo ha hecho Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Ahora, ¿cuál es el siguiente amigo de Job? El siguiente amigo de Job se llama Zofar, pero no se llama solamente Zofar. Este hombre procede de Naamá. Naamá es, en la Biblia, básicamente nos remite a Caín, porque la hermana de Tubal, Caín, el primer forjador de almas, que según Génesis en su capítulo 4, viene a ser básicamente la hija de Caín, la descendencia de Caín, son los que son, por decirlo así, impíos, al igual que nosotros, por dentro del mundo, bendita sea la guerra de Dios, los que se dedican a comerciar dentro del pueblo, los que se dedicaron prácticamente a hacerse su mundo y salvarse su vida en el evangelio. Y si tú te das cuenta las palabras de Naamá, de Zofar de Naamá, él está diciendo que Job es un hipócrita, que Job es un falso, que es una persona que Dios le ha batido por su gran falsedad. Usa unas palabras completamente desbordantes e hirientes y burdas contra un hombre que prácticamente es justo y que por su justicia está siendo abatido. Es como la levadura herodiana, que son gente mundana dentro del evangelio y están juzgando cosas que no conocen porque no pueden comprender el proceso de Yahvé con el justo. Entonces tenemos a todos estos amigos acusando a Job, señalando a Job con legalismo, señalando a Job con liberalismo, diciendo que el Espíritu le ha revelado que Job es el diablo, que Job está abatido porque es malo, y el hombre abatido en el suelo diciendo, con vosotros perecerá la sabiduría. Bendita sea la gloria. Yo no he pecado, es decir, yo no he hecho el mal, no como la gente piensa. A mí no me ha pasado esto porque yo haya querido hacer daño a Dios. Yo solamente soy un hombre temeroso de Dios. Pero en su abatimiento, y es lógico que pase, Job tiende a de alguna manera criticar la situación tan grave que le está pasando, y es ahí donde Dios llama a Eliú, que es el último de los amigos que aparece, y este hombre perteneciente a la tribu de Bus, que viene a ser muy cercano a los de Shem, por consiguiente hermano prácticamente de Job, está diciéndole que Dios actúa de esa forma con los justos. Dios al pobre lo quebranta para darle frutos. Te va a citar a ti a los monstruos marinos, a Leviatán, a Rahab. Y si te vas a ver qué es Rahab, ahí se da una serie de importantes informaciones científicas que no se sabían y fueron escritas en ese tiempo. Incluso el peso del aire, ¿vale? El peso del aire para saber cómo es el ciclo del agua ya era descrito en el libro de Job para hacer una obra maravillosa. Pero lo más importante es que el Leviatán y Rahab, sobre todo este monstruo Rahab, es simbolizado como Egipto. De hecho, cuando se habla de Rahab,
se habla de Egipto en las profecías bíblicas. ¿Por qué nos remiten a Egipto? Porque el mar simboliza el mundo. El mundo, Dios iba a hacer una obra apóstata a través de una iglesia ramera y de un pueblo ramera y de una nación que va a ser usada, descendientes de Cam, para simbolizar lo que iba a ser la vida de los justos dentro de ese sistema apóstatas. Y Eliú de alguna manera le está mostrando a Job que él no puede juzgar la forma en la que Dios actúa para dársele a conocer a sus hijos, porque en medio de todo este asunto Job estaba obteniendo lo importante que eran los frutos espirituales que confiesan el nombre de Dios, y estaba aprendiendo a conocer verdaderamente cómo es Dios. Por eso en el capítulo 42, en el versículo 5 dice: de oídas verdaderamente te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Si ustedes se dan cuenta, este hombre, ¿qué es lo que le ha pasado? Es un hombre que ya conoce de Dios. Job es un hombre que está bendecido, pero es un hombre que no conoce a Dios. Dice la Biblia que Cristo, cuando fue llamado al camino del Evangelio, de alguna manera él está viviendo su vida normal, hasta que en un momento dado él le dice a los mismos fariseos que estaban actuando de la misma forma que los amigos de Job, juzgando a Cristo con las mismas palabras que usa el diablo para tentarlo en el desierto, usando las escrituras, diciéndole prácticamente que tiene que volverse atrás, porque ¿qué es lo que está pasando con estos amigos de Job? Esta gente está apoyada en una parte de la Biblia que no es la verdadera. El camino verdadero lo está viviendo el justo, pero esta gente que se ha ido por el camino malo en las mismas escrituras que Dios mismo estableció, está usando los aguijones de las escrituras para tentar al justo a volverse atrás del santo mandamiento, que está padeciendo para que maldiga a Dios, como lo hizo Balaán cuando se dejó tentar por Madián, cuando se dejó tentar por Moab, para irse detrás de la gloria, el honor y la honra de los hombres. Por eso cuando Cristo es tentado por el mismo Pedro para que no tome la cruz, que no obedezca al Espíritu Santo, que no padezca el proceso de muerte, él le dice: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque tú no miras las cosas de Dios sino las de los hombres. Entonces vemos que el diablo o la serpiente es introducida en la Biblia para tentar al justo, y las personas que se dejan morder por el aguijón van a ejecutar esa misma maldad que ejecutaron los amigos de Job, tentados por el diablo. Por eso dice que los hijos de Dios venían juntos y el diablo venía entre ellos, porque Dios iba a hacer eso. Dios, como le metió espíritu de mentira a los profetas de Baal a través de las mismas escrituras, asimismo les mete al diablo, les permite el aguijón para que se rebelen y se vuelvan Satanás y hagan la obra de Satanás en el pueblo. Dice Cristo, cuando iban a tocarlo, dice: esta es vuestra hora, y es la hora de las tinieblas. Venía el momento en el que ya el Cristo tenía que padecer el proceso de muerte, porque no solamente era entrar al camino, no era solamente recibir el Espíritu Santo. El camino de Dios no es solamente brincar y saltar, manifestar dones, manifestar lenguas. No, el camino de Dios implica el proceso del conflicto en el cielo, en el cual Dios te va a permitir la hora de las tinieblas por medio del diablo y sus huestes espirituales. En ese momento Dios te va a permitir a ti que seas tocado en toda tu vida, en todas tus cosas, en tu cuerpo, para que seas probado y seas formado. El grano tiene que caer a tierra para que dé fruto digno de arrepentimiento. Bendita sea la gloria de Dios. Esa hora de las tinieblas es la que tiene que sobrevenir a todo cristiano. Es el proceso de muerte, es el proceso de circuncisión del corazón, es el proceso de muerte de la carne, y ese proceso lo lleva a cabo el diablo. Por eso 1 Corintios 5 te dice que cuando alguien peca debe ser entregado en manos de Satanás para que destruya su carne y sea vivificado su espíritu. Pero resulta que todo hombre es pecador, porque nadie puede cumplir toda la ley. Por consiguiente, la forma que Dios tiene de hacerte a ti limpio verdaderamente de pecado es a través de su templo espiritual, a través de esta obra que Él ha establecido en la misma palabra. Entregarte en manos del diablo para que te juzgue, para que te mate la carne y que sea vivificado tu espíritu, porque este es un altar de holocausto. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces vemos cómo son las implicaciones que tiene el proceso en el cristiano. Estamos viendo a un hombre abatido, un hombre que lo ha perdido todo, un hombre que básicamente está siendo torturado por los mismos amigos del pueblo. Ahora este hombre está completamente abatido y nadie sabe qué pasa.
Resulta que Job, después de haber sido abatido y ser juzgado por estos impíos, por estos hombres que han tomado el camino errado en las escrituras, que tienen una doctrina mala que Dios mismo permite para hacer esa obra extraña, bendita sea la gloria de Dios. Entonces en ese momento es cuando empieza el proceso de muerte y vemos cómo Dios al final de toda esta obra le dice a esos amigos: habéis hablado mal de mí, a mí no me conocéis. Al juzgar a Job me estabais juzgando a mí, porque esa obra era mía, y este hombre, gracias a su sacrificio, os ha justificado a vosotros. Bendita sea la gloria de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que inmediatamente esto pasa, nos damos cuenta que Job inmediatamente recibe 100 veces más lo que tenía. Si somos inteligentes, nos podemos ir al episodio en el que el apóstol Pedro le dice a Cristo, cuando él da las prescripciones de dejar todos los bienes: Maestro, nosotros hemos dejado todo, ¿qué recibiremos? Entonces hemos dejado madre, padre, hija, hacienda, dinero. Y dice la Biblia: por seguirte a ti. Claro, en ese momento está infiriendo que ellos están pagando el precio, están infiriendo que ellos están haciendo la voluntad de Dios y están sufriendo, están siendo zarandeados por el diablo, porque en muchas ocasiones Pedro dice que ellos iban a ser zarandeados por el diablo, pero que él oraría para que su fe no menguara. ¿Qué le responde Cristo? Vosotros los que habéis dejado casa, madre, hijas, por seguirme a mí, hacienda, vais a recibir 100 veces más y en esta vida y la vida eterna. ¿Qué es lo que recibe Job? 100 veces más lo que tenía. Es decir, cuando el creyente que viene a estos caminos entiende que tiene que pasar por la candela, que tiene que ser entregado en manos del diablo, que tiene que pagar el precio de la cruz, que tiene que ser sacrificada su carne, esta persona empieza a entender que así es que va a desarrollar frutos dignos de arrepentimiento con su prójimo, así es que va a conocer a Dios, así es que va a ser vivificado su espíritu, muerta su carne, crucificado como lo fue Cristo en este altar a manos de los mismos apóstatas. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces vemos claramente que es el proceso. Si nos fuéramos a Babilonia y nos vamos a seguir el rastro de Satanás en las escrituras, podemos analizar una cosa muy simple. Cuando los jóvenes de Babilonia son introducidos al horno de fuego por negarse a adorar la estatua de oro de Nabucodonosor, rey de Babilonia, este fuego que le encendieron a ellos, ellos lo soportaron porque el ángel de Jehová, el ángel de Yahvé estaba ahí adentro con ellos. Pero esta candela es símbolo del proceso del diablo, porque si nos fuéramos a analizar al rey de Babilonia en las escrituras, si nos vamos a Isaías en su capítulo 14, se habla del rey de Babilonia como el ángel que cayó del cielo, esa estrella que cayó del cielo, a quien nunca abrió la cárcel, que iba a ser el encargado de procesar a los hijos de Dios en esa Babilonia que Apocalipsis va a registrar como lo que va a ser la iglesia ramera, en la cual los discípulos verdaderos, los mártires de Cristo, van a ser masacrados, bendita sea la gloria de Dios, por el mismo diablo, en el mismo pueblo de Dios, porque Dios le iba a entregar el poder a esa iglesia ramera todo el tiempo de los gentiles, 42 meses, que iba a ser hollado el atrio del templo, porque en ese atrio del templo era que iba a ser ubicado el diablo, que iba a ser básicamente ese impío que ha estado en la cristiandad, básicamente llamándose padre, papa, haciendo las obras de persecución de la iglesia, y todo el que se ha complacido en la maldad y en la iniquidad ha hecho las obras de esos amigos de Job, porque todo lo que Cristo vivió con los fariseos, los saduceos y los herodianos es exactamente lo que tienen que vivir los cristianos en la iglesia apóstata, porque todo el que entra a este templo espiritual se puede desviar por el camino amplio, por el camino estrecho. Y todo el que se va por el camino amplio necesariamente se va a dejar morder por el diablo y se va a volver el diablo, y todo lo que va a salir por su boca es un evangelio errado, como tenían los amigos de Job en la boca, de creer que si tú le sirves a Dios no vas a morir, no vas a ser perseguido, no vas a ser procesado, no vas a ser desacreditado, vas a tener bienes materiales y bendiciones materiales. Ese es el error del diablo, ese es un espíritu de error, ese es el aguijón más grande que Dios ha dejado para que el mismo diablo sea el que zarandee y meta al fuego a sus hijos, para erigir un poder engañoso, para erigir un rey falso o un pastor despiadado que no tenga piedad de las ovejas. Bendita sea la gloria de Dios.
¿Qué es lo que ha ido pasando en la iglesia? Desde que un creyente entra en la hora de las tinieblas, la ignorancia de estos pastores asalariados es hacer las obras del diablo. No, eso no es de Dios, porque Dios no va a dejar que se te muera toda tu familia. Tú estás maldito. ¿Cómo tú vas a caer en fornicación? ¿Cómo tú vas a robarle a esa gente con el negocio fraudulento que tú montaste? Pero ¿a quién se le ocurre que nadie va a venir al evangelio a hacer obras del diablo porque quiera? Porque se supone que el que se convierte viene al evangelio porque ama a Dios, porque ha visto algo bueno en Dios. Entonces es que la gente que es ignorante no entiende que todo cristiano que se convierte, si verdaderamente le sirve a Dios, va a pasar por el fuego del proceso de muerte. Ahora bien, hay mucha gente en el evangelio que cuando sienten el fueguito que Dios lo quiere meter a ese hornito, le falta cuello para rompérselo corriendo, porque son como las mujeres, le tienen miedo a la muerte. Dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba atado por el diablo todo ese tiempo, 2000 años, por el miedo a morir, porque es que esta carnecita duele mucho perderla. Dice la Biblia que el hombre cree que la vida suya está en los bienes que posee. Yo he visto cristianos que vienen al camino del Señor y le viene un procesito de nada y ya se vuelven locos cuando ven que van a... Mire, yo le voy a decir una cosa. Hay gente que cree que un proceso de Dios es que te choque en el carro. Hay gente que cree que un proceso de Dios es que tu mujer te hable malo. Hay gente que cree que un proceso de Job. Pero mira lo que le pasó a Job. Tú sabes lo que es que se te mueran los hijos, todos los hijos tuyos en un accidente. Tú sabes lo que es que te lleven a la cárcel por un negocio que tú ni siquiera montaste y que te has venido a sobrecaer encima. Y todo el mundo te llama mentiroso, ladrón y de todo, y tú no has hecho nada. Usted sabe lo que es un proceso de que lo siga un pueblo entero para matarlo. Eso es un proceso, lo que está pagando Ismael, lo que están pagando esos árabes allí en Oriente Medio. Eso es un proceso, que usted tenga una celda esperando a que le corten el cuello. Un proceso es que agarre su familia entera y lo suelte en banda. Un proceso que usted agarre y lo metan a la cárcel injustamente. Un proceso de Dios son procesos para matarte la carne. No son esta vagamundería que, claro, todo el mundo desde una distancia segura es valiente. Pero vamos a ver cuando viene el diablo a robártelo todo, a matarte y a zarandearte y a desacreditarte. A ver, ahí es que las uvas se ponen agrias. Ahí es que se ve dónde están los pantalones. Porque yo he visto muchos generales huyendo en el evangelio. Literalmente son como mujeres corriendo. Y venga Dios a querer meterlo al fuego. Venga Dios a querer meterlo a la candela para matar esa carnecita y sacar el jugo precioso. Pero son cobardes. ¿Cómo se va a ir a una guerra con gente que son como las gallinas? Es imposible, bendita sea la gloria de Dios. Vemos todo lo que ese hombre tuvo que padecer. Esa sarna que tenía Job en el cuerpo, esas llagas que Job tenía en el cuerpo, bendita sea la gloria de Dios. Esas llagas te recuerdan a ti a Lázaro. Si usted se va a la alegoría del Lázaro, bendita sea la gloria de Dios, ¿qué estaba padeciendo ese hombre? Ese hombre era un hombre que era un mendigo que estaba en la calle esperando a que cayeran las migajas de la mesa de ese otro ricachón perverso. Pero si ustedes analizan la alegoría de Lázaro y el hombre rico, se darán cuenta que este hombre rico tenía un manto púrpura. Y sabemos claramente que la escarlata y la púrpura son símbolos de Babilonia, la iglesia ramera, la iglesia apóstata. Este hombre estaba enriquecido con sus comercios en el camino del Señor, porque esta gente eran del pueblo de Dios. Ese hombre vivía como un marqués, menospreciando al justo que estaba lleno de llagas. En la Biblia, los perros y los puercos son los que no reciben las palabras santas. Los perros son los que no reciben las perlas que vienen del sufrimiento, la doctrina verdadera. Por consiguiente, estas llagas que los perros lamían de Lázaro era la maldad que estaban ejecutando los impíos sobre la situación emocional y personal de este hombre, porque estas llagas eran lo mismo que pasa cuando una persona pierde la honra, cuando una persona cae en un proceso de descrédito, cuando una persona es tenido como lo peor, como lo que no sirve, como lo que no es. Entonces vemos claramente que este hombre, ¿por qué estaba en esta condición? ¿Quién recibe a Lázaro en el cielo? Es Abraham, el padre de la fe, el que justifica por fe. Este hombre lo esperaba en el paraíso de Dios. El paraíso es donde entramos los que podemos irnos por la puerta estrecha de Cristo, pagar el precio de la muerte y dejarnos zarandear por el diablo hasta que nos saquen todos los frutos dignos.
Entonces vemos claramente que el rico no pudo entrar porque iba por otra puerta. Como le dijo Cristo a los que le dijo, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, nunca os conocí. Porque no todo el que dice Señor, Señor entra al reino, sino el que hace la voluntad del Espíritu Santo. Y esa gente era gente que no hacía la voluntad del Espíritu. Iba a ser gente que no iba a conocer a Dios, porque no se iban a dejar procesar por Dios, porque por el miedo a la muerte iban a dejar que el diablo los mordiera. Y ese aguijón Dios lo iba a dejar en las Escrituras, porque necesitaba que alguien ejerciera de Judas, traicionando a Cristo y matándolo. Entonces vemos que esta alegoría de Job es una alegoría clara de lo que nos pasa a los creyentes que nos convertimos a Cristo. Por eso es que no se puede andar juzgando a la ligera los procesos de la gente. Ya que fulanito violó, tuvo relaciones sexuales con no sé quién, aquel se robó no sé qué de no sé dónde, aquel hizo, a mí no me importa lo que las ovejas de Dios hagan. El proceso de cada oveja está en mí entenderlo y dejar que Dios haga el proceso en las ovejas, porque yo no soy Dios. Nadie en su sano juicio viene a estos caminos a querer ser desacreditado ni a matar. Esto no es cuestión de experiencia, esto es cuestión de pantalones. Por eso es que no todo el mundo permanece. Saúl no pudo hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, David la hizo. Pero tú sabes el descalabro que David tenía encima. Todo el tiempo un descrédito, todo el tiempo una persecución, todo el tiempo los hijos por querer comérselos con yuca. Eso no responde al perfil de la apostasía. Un hombre como David a día de hoy en la iglesia no podría ni siquiera acercarse al púlpito a causa de estos pastores que estarían juzgando a David por el pecado con Betsabé hasta que se muriera, porque no tienen perdón ni entendimiento. Cuando las ovejas caen en la hora de las tinieblas, cuando el diablo va a zarandearlos y a tocarlos, ustedes tienen que tener conciencia y saber que es Dios el que está detrás de todo eso. No importa lo alarmante, lo grave que sean los pecados. Esto es un altar de holocausto. Dios es el que determina y el que hace el plano de cómo te va a asesinar para matarte esa carne. Bendita sea la gloria de Dios. Pero en medio de esa matanza que Dios va a hacer en el templo, aparece la obra de la apostasía, porque a nosotros también nos van a aparecer un Eliú, un Elifaz, nos va a aparecer un Bildad de Suag, un fariseo, nos va a aparecer culpándonos por la ley, va a aparecer un liberal creyendo que si tú no tienes dinero tú no eres nada en Dios, va a aparecer un hijo del diablo a quererte decir que tú eres un falso, un hipócrita, porque es que el manchado, para el manchado todo está manchado, bendita sea la gloria de Dios. Y así es que anda la iglesia, los amigos de Job queriéndose comer a los ungidos, porque no se dan cuenta que Dios lo que hace es una obra en la cual Él a los que se complacen en la maldad le mete al diablo hasta que se sacien, hasta que se lo lleve el mismo Padre que ellos siguen. Y a los que le sirven Él los procesa porque se dejan procesar. Hay mucha gente que no va a entender mi mensaje. Hay mucha gente que tú le hablas pero son rebeldes, son como hijos bastardos que no aceptan la corrección del Padre. Y mañana cuando se mueran van a entender mis palabras, pero será tarde. Sin embargo, a ese pueblo que está ahí, que me está escuchando, a ese pueblo que ha entrado en la hora de las tinieblas, a ese pueblo que ha estado siendo perseguido y masacrado y asesinado sin causa, porque su justicia han sido justos y Dios ha determinado que por su justicia ha determinado que los va a procesar para garantizar que tengan frutos dignos de arrepentimiento. A ese pueblo que yo le hablo, al remanente, que no se ha postrado ante Baal, que no se ha deleitado en la iniquidad, que no se ha dejado llenar la cabeza del corazón del diablo y están pagando el precio de la cruz. No se sorprendan si ustedes van a ser perseguidos, si van a ser desacreditados. Dice la Biblia dice que los escándalos es imposible que no vengan. Seréis aborrecidos de todos a causa del nombre. Dice el apóstol Pedro que seríamos tenidos como malhechores. Aquí donde usted me ven, yo he estado en la cárcel prácticamente, casi. Me han buscado para matarme. He pasado por procesos de muerte de carne. He pasado por toda esa basura porque era necesario. Porque hay que hacer la voluntad de Dios. Uno no puede desobedecer al Espíritu Santo. Bendita sea la gloria de Dios. Y eso es lo que me queda. Que no he apostatado. Y por eso hoy Dios me ha dado entendimiento y conocimiento para hablarle al pueblo verdad. Porque yo me he venido por la puerta de las ovejas. No me venido por detrás porque no soy salteadora. Por eso no le he pedido el dinero a las ovejas. Lo único que les he pedido es que mueran, que tengan el valor de entrar al horno de fuego y no salgan corriendo. A todos esos apóstatas que andan deleitándose, hablando de que cumplen la ley cuando no cumplen el más mínimo de sus preceptos. Déjenlos que sigan el camino como los puercos.
Porque dice la Biblia en la parábola del Gadareno que habían puercos siendo apacentados por otros puercos, hablando basura terrenal, porque no tienen nada en esa boca espiritual, no han muerto para que haya espíritu en ese cuerpo. Entonces ustedes tienen que ser conscientes de lo que está pasando. ¿Qué pasa con un cerdo? Un cerdo puede deleitarse en una perla. Las perlas proceden del sufrimiento, proceden de la muerte. Se le produce una herida a la concha de la ostra y eso produce una hermosa perla. Los apóstoles eran simbolizados como perlas. ¿Por qué eran simbolizados como perlas? Porque ellos padecieron, pagaron el precio. Pero acuérdense que Dios no es fácil, a Dios no lo conoce nadie. Prueba de ello es todo lo que Job tuvo que pagar para poder decir yo conozco a Dios, y hoy andan muchos deleitándose en la iglesia. Yo conozco a Dios y dándose en el pecho abiertamente, como que ellos son aquí los mandamases y los que más y mire, déjenme decirle una cosa. Lo que le pasó a Ananías y a Zafira no es nada para lo que Dios está permitiendo en el pueblo. Yo he visto gente fulminado en su casa con 20 añitos los hijos. Apuñaladas le entran. He visto pastores que nada más salen de la iglesia le entran a tiro. Porque es que ellos no saben, no entienden que es que estamos bregando con el mismo diablo. Y Dios, cuando tú no quieres pagar el precio y te deleitas en hacer las obras del diablo, te vuelves su enemigo y Él no va a tener misericordia de ti. Dios no es el bien. Dios está mucho más allá del bien y del mal. Entiendan eso. Al diablo lo hizo Dios. Y el diablo tiene que temblar delante de la presencia de Dios. Aquí hay muchos que se van a llevar mucha sorpresa el día que se mueran en el tercer cielo. Porque van a entender que hay muchos que ellos creen que están bailando en las mansiones celestiales y están en lo más profundo del infierno porque se fueron por el camino amplio de la gloria de los hombres. Cuando un hombre en la tierra es idolatrado como un Dios, es porque le servía al diablo. Porque la gloria de Dios no es de hombres. Ustedes vieron lo que Cristo vivió, a lo que se negó. Y esos ministros que son tan grandes entre los hombres, ¿a qué se niegan en la tierra? No le permite brujería a todos esos brujos de Babilonia. Le permite toda clase de milagros falsos para que los apóstatas se los lleve el diablo. ¿Por qué? Porque el poder no determina la verdad. Pero vamos a ver. Cristo hacía milagros y Cristo buscó honra de hombres. No se andaba escondiendo para que no lo hicieran rey. Entonces estos que andan presentándose ellos sin que Dios los mande, porque hacen 3 brujerías y tres trucos de magia, ya esos son Dios. Usted es tan peor que Israel con el brujo Elimás. Aquí está la potencia de Dios, porque usted no conoce lo que es la candela de Dios. Y eso es lo que está pasando en este pueblo. Si usted entra en el problema del diablo en la iglesia y Dios determina que le va a matar esa carne, deje que lo mate, porque si no deja que lo mate y si quiere usted ir por la puerta ancha, ahí sí es verdad que se lo va a llevar quien lo trajo. Porque lo que pasa con muchos creyentes hoy es que, como decía el mismo apóstol Pablo en las Escrituras, es el fuego el que va a determinar qué tipo de obra tú has hecho. Si tu casa está edificada en barro o en roca. Cuando esa candela viene del diablo, no son todos los generales que se mantienen de pie. Yo he visto muchos creyentes, muchos cristianos que han sido hombres grandes, generales del ejército arrodillados, y se han vuelto atrás igualito que la mujer de Job, de Lot. Muchos se han ido por dinero, muchos se han ido por comodidades, muchos se han desviado, pero la mayoría se han desviado por cobardes. Porque no han podido caminar en la candela de Yahvé, no han podido dejarse forjar como el oro. Yo sé que cuesta, yo sé que duele, a nadie le gusta que lo agarren y lo maten, pero desgraciadamente o deja que te maten o vas a terminar peor que Satanás, porque vas a hacer la misma obra del diablo en la iglesia. Y señores, es la revelación de Job, es la palabra que el Espíritu tiene para la iglesia. Estas revelaciones no están en la Biblia por estar. Esa revelación está para que usted entienda lo que es el camino de la cruz, para que usted entienda lo que es el camino verdadero, el camino estrecho, el que lleva a la salvación. Millones van a seguir a profetas falsos, pero esa gente, lamentablemente Dios es un remanente que tiene. Dios nunca ha tenido multitudes porque no es fácil. A la gente le encanta lo bueno, a la gente le encanta la esclavitud, a la gente le encanta la bendición material, el dinero. La gente está loca. Por eso es que Dios dice, están locos. Ustedes no actúen como insensatos, sino como gente prudente. Sepan que es una salvación muy grande la que nos aguarda.
pero si estamos dispuestos a pagar el precio de la muerte y la cruz. Duele porque la humillación no le gusta a nadie, el menosprecio no le gusta a nadie. A la gente le gusta estar en el primer sitio en la iglesia, a la gente le gusta estar que lo alaben, que digan que fulanito es perfecto, que nunca ha cometido un error. Claro que no ha cometido un error, no, ha cometido todos los errores que habían en la fiesta. Porque resulta que el que se rebela contra el Espíritu Santo por no querer morir, se ha revelado, ya no tiene más pecados que cometer. Porque es que el diablo va a entrar en ti, tú vas a hacer las obras del diablo y no te va a dar ni cuenta. Yo veo a gente, que yo soy perfecto en la ley porque yo tengo un matrimonio perfecto, yo soy un hombre que yo ni siquiera hablo con las mujeres, yo ni siquiera, pero tú estás matando a los supuestos homosexuales porque ellos tienen la culpa de nacer, ellos no deberían existir según tú, ellos no deberían ser nada según tú porque tú eres Dios para juzgarlos. Hay de los que fornican, ellos no son nada, esa gente hay que exterminarlas como las cucarachas según ellos. Déjenme decirle que la Biblia dice que juicio sin misericordia va a tener el que no hace misericordia. Cuando Dios escarnece a alguien, usted no es quien para meterse en eso. Por eso es que la Biblia dice que como animales irracionales se ponen a juzgar lo que no conocen. Porque Dios es el que hace que la gente sea poseída o no. La gente está a merced de Dios. Si tú estás hoy ahí que te crees que eres alguien, si a Dios le da la gana, te permite un espíritu y te vuelves homosexual, quieras o no, porque Dios volvió a Nabucodonosor una bestia. Y era un rey porque se creía que era él el que había hecho la obra y no Dios. La Biblia dice que con la medida que tú mides te van a medir a ti. Por eso es que muchísimos cristianos se han vuelto ellos homosexuales, porque lo único que sale por esa boca es criticar y juzgar a los pecadores y no se miran ellos la viga que tienen en su ojo. Tan pecador es el homosexual como lo eres tú que no perdonas. Te está buscando un juicio terrible en tu vida. Una maldición que tú no te imaginas. No se hace la obra de Dios ni se muestra celo de Dios matando al prójimo. Da igual cual sea su pecado. Si pecó delante de Dios, pecó. Él puede estar de pie o tumbado por Dios, no por ti. Tú no eres nadie para hacer eso. Así que esa es la que está pasando. Fariseos, libertinos, supuestamente andando en gloria y en victoria y haciendo las obras del diablo, porque eso era lo que estaban haciendo los amigos de Job mientras ese pobre hombre estaba pagando el precio. Así que esto es, amados hermanos, la historia de Job. Esta es la predicación para este día. Estas son las palabras que el Espíritu tiene para la iglesia de Cristo. Seguiremos hablando de temas de este tipo, seguiremos hablando del proceso de muerte de cruz. El próximo domingo vamos a predicar acerca del templo de Jerusalén, el tercer templo, el controversial tercer templo. Así que espero que no me fallen, espero que estén pendientes, señores, porque va a ser una historia, va a ser una predicación maravillosa sobre esta obra de Cristo, porque todas esas alegorías bíblicas del pasado hablan sobre Cristo, bendita sea la gloria de Dios. Que pasen un estupendo día en el Señor. Esta ha sido la palabra que Dios tenía para ustedes y seguimos orando, señores, seguimos tratando de ayunar, de hacer obras para podernos proteger, porque no es fácil. La Biblia dice que el diablo es seductor y es tu propio corazón el que te engaña. Bendita sea la gloria de Dios. Que pasen una estupenda tarde, bendita sea la gloria del Señor.